Del papel del Frente Izquierda y los Trabajadores Unidad que tuvo en el día de ayer con 5 legisladores, 5 diputados que va a tener por primera vez esta fuerza política en nuestro país, con la figura de Cristian Castillo, que fue uno de los diputados que ingresó en el día de ayer con el caudal de votos que obtuvo en su provincia. Y para hablar de esto, de la actualidad del Frente Izquierda y los Trabajadores Unidad, estamos en contacto con Cristian Chipi Castillo, que gentilmente nos atiende a esta hora del mediodía. ¿Cómo le va, Castillo? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buenos mediodías. Buen mediodía. Coméntenos cómo se vivió la elección del día de ayer desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, en nuestro caso conseguimos, con mi entrada a la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires, sumar un diputado a los 4 que ya teníamos y, como bien decía, primera vez vamos a tener una bancada de 5 diputados nacionales en una elección que obviamente trajo un nuevo resultado un poco sorpresivo, donde creo que una parte importante de la población votó a Massa para que no gane Milei. Me parece que parte de lo que hicieron y dijeron algunos de los que rodean a Milei favorecieron la elección final a Massa por el temor a que gane primera vuelta o que Milei tenga una votación muy alta, y me parece que es una clave para entender el resultado que hubo. En nuestro caso sostuvimos la votación presidencial que el Frente de Izquierda viene haciendo, con una campaña que fue muy buena desde nuestro punto de vista, que hizo Miriam Bregman, que jugó un gran papel en los debates, y donde justamente esta idea de votar a Massa como el mal menor, bueno, limitó un poco que podamos tener una votación mayor en la fórmula presidencial, aunque en varias provincias tuvimos un corte importante a diputados y, bueno, entre otras cuestiones, eso nos permitió aumentar la votación en la Cámara. ¿Y cómo vislumbra el futuro de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta esta fragmentación que se da más que importante, porque entra en juego también la cantidad de diputados de La Libertad Avanza en una discusión política y la búsqueda de consensos? Mirá, yo creo que está todo por verse, porque los bloques que hay hoy no necesariamente son los que vamos a ver a comienzo del nuevo año legislativo, ¿no? Hay que ver si Juntos por el Cambio se mantiene juntos, si Milei pierde las elecciones del balotaje, ¿qué va a pasar con su bancada? Porque no tiene una estructuración de un partido, de un movimiento consolidado. Muchos de ellos son votos, una suerte de franquicia en los cargos que tiene, entonces hay que ver dónde se van a acomodar. Y bueno, y también en Unión por la Patria, aunque menos, porque gana la elección ahora y si llega a ganar el balotaje va a tener la perspectiva del gobierno, también es un reacomodarse con unas relaciones de fuerza diferentes dentro de la coalición. Entonces, creo que hay mucho que está por verse. En nuestro caso se sabe las posiciones que tenemos, que vamos a enfrentar cualquier política de ajuste ligada a la continuidad del sometimiento al Fondo Monetario Internacional, o las políticas extractivistas, o cualquier medida que vaya en contra de los derechos de la clase trabajadora, pero del resto de las coaliciones hay que ver dónde se acomodan. Así que creo que todavía hay una película por escribirse, porque el ciclo político organizado alrededor de 2 figuras centrales como Macri y Cristina Fernández se está agotando, y bueno, y ese realineamiento en parte se ve con el resultado electoral, pero todavía, como te decía, creo que hay bastante por escribirse. Y esto que justamente nos analiza, hoy a la mañana tuvo palabras Miriam Bregman, que dijo que Milei y Massa no son lo mismo, más teniendo en cuenta también las declaraciones del candidato de La Libertad Avanza con respecto al artículo 14 bis, que habla justamente de los derechos de los trabajadores. ¿Cuál será la postura que tome el FIT en cuanto al balotaje el 19 de noviembre? La postura precisa frente al balotaje la vamos a analizar en los próximos días, cada partido del FIT, y después nos reuniremos. Claro. Miriam, para decir completo lo que dijo, fue que no eran lo mismo, pero a la vez que eso no significaba darle un apoyo político, claro, a Sergio Massa, ¿no? Sí, sí. Dijo las dos cosas Miriam, que es nuestra posición de conjunto, porque obviamente ninguna fuerza es igual a otra. Nosotros a Milei lo hemos venido combatiendo permanentemente desde que surgió, nunca hemos naturalizado sus posiciones políticas, sus apoyos a genocidas de la dictadura, su negacionismo del cambio climático, y todo un conjunto de posiciones que consideramos muy negativo y muy retrógrado, y a la vez
hemos cuestionado fuertemente el ajuste que viene llevando adelante Massa como parte de un gobierno al que hemos denunciado como fondo monetarista, o sea, seguidor de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Así que en ese marco es que debatiremos y discutiremos entre nosotros la posición precisa que vamos a expresar frente a la situación del balotaje. De alguna manera, y le agradezco esta aclaración que hizo con respecto a las declaraciones de Miriam Bregman, pero ambos candidatos están lejos de lo que milita justamente el Frente Izquierda de los Trabajadores, el sector obrero de nuestro país. Sí, nosotros hemos cuestionado, digamos, que si se sigue sometido al FMI, las situaciones de pérdida de salario, caída de las jubilaciones, y sabemos que esa deuda la trajo Macri, una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, pero es el gobierno del Frente de Todos el que la ha aceptado y la viene pagando con el hambre del pueblo, ¿no? Y eso nosotros lo venimos enfrentando abiertamente. Incluso yo creo que mucha gente que votó a Massa comparte esto que decimos nosotros y está en contra de seguir sometido al FMI y votó a Massa con la nariz tapada para que no gane Milei. Pero no es que está de acuerdo con muchas de las políticas que planteo, con su propuesta de un gobierno de unidad nacional, con Gerardo Morales y hasta dijo con sectores de los liberales. Incluso el kirchnerismo. Entonces me parece que hay mucho por hacer de acá en adelante, que el pueblo trabajador de alguna manera quiere expresar que no está dispuesto a seguir soportando más ajustes, privatizaciones, políticas de vuelta a los 90, por lo menos una parte muy importante. Y creo que tenemos una pelea también en un sector de la juventud que, bueno, que por ahí se vio seducido por las ideas de Milei, ideas fuertemente individualistas, pero que, bueno, tenemos que discutirlas, ¿no? Que de acá no se sale pisándole la cabeza al que tenés al lado, sino se sale colectivamente. Y me parece que, bueno, que eso es parte de los debates que tenemos para los meses que siguen. Por último, Cristian, y ya lo liberamos, ¿con quién piensa que puedan llegar a tener mayor diálogo político en la Cámara de Diputados con respecto a los proyectos que presenten desde las bancas del FIT? ¿Si con los diputados de Milei o con los diputados de Massa? Bueno, eso lo veremos según la orientación que tenga un eventual nuevo gobierno. Nosotros siempre votamos a favor de los trabajadores, y eso ha habido alineamientos distintos en la Cámara en las votaciones que hemos tenido. Ahora hay un debate sobre la reducción de la jornada laboral, donde uno de los 7 proyectos en debate es el nuestro. Veremos qué pasa con esa discusión, que para nosotros es muy importante, en un proyecto que plantea la reducción a 6 horas, 5 días a la semana, sin afectar el salario, ni con mayores ritmos de producción y creando nuevos puestos de trabajo. Así que es uno de los temas que va a estar en debate en la Cámara, en la cual vamos a intervenir, y hay obviamente muchos otros que nos interesan, como la lucha contra el extractivismo, donde ahí lamentablemente nosotros vemos que hay posiciones concordantes entre quienes fueron las otras fuerzas en la campaña presidencial. Massa mismo ha dicho que la cordillera de los Andes era una torta que había que repartir, ni hablar Milei, que opina que el cambio climático, la acción humana del cambio climático es un invento socialista. Así que ahí, bueno, creo que tenemos una fuerte pelea y ustedes en Mendoza dieron un gran ejemplo cuando defendieron que el agua vale más que el oro y que las vidas están antes que las ganancias de las multinacionales. Así que me parece que en ese sentido en el Congreso va a haber una pelea muy fuerte porque, bueno, ahora se quieren llevar el litio y dejarnos el pasivo ambiental mientras los dólares se los quedan las multinacionales. Y creo que es otra de las peleas relevantes que van a venir en el próximo tiempo. Por último, Cristian, ¿cuándo va a estar el comunicado y cómo lo van a consensuar a esto? No, mira, nosotros somos 4 partidos en el Frente de Izquierda, cada partido tiene que hacer sus reuniones, a partir de eso estarán las posiciones de cada partido y trataremos de consensuar una posición del conjunto del Frente. Así que no es que esto tiene un plazo, tiene un día, es lo que estamos empezando a procesar. Todavía la elección está muy caliente, estamos haciendo las primeras reflexiones, así que bueno, en los próximos días veremos si podemos llegar a un consenso de los 4 partidos, que es lo que hemos quedado en principio. Perfecto, muchas gracias, Cristian, le agradecemos el contacto y lo felicitamos por esta banca y algo histórico que por primera vez van a haber 5 diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, vamos a hablar sobre